Continuamos acá en Brújula Internacional. Queremos invitarnos a seguirnos en nuestras redes sociales, @Brújula Inter Pisos GB en Twitter, @Brújula Internacional en Instagram. Hoy conversamos con el profesor Juan Francisco Contreras, además presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Para nosotros hoy día, cuando se viven momentos de tensión en África, en Zimbabue, que termina siendo un país envidiado por algunos otros por haber logrado esa hazaña después de 37 años, lograr hacer primeros pasos, quizás no hacia la democracia, porque quienes perpetran el golpe son gente que estaban en la misma línea de Robert Mugabe, pero descontentos, sobre todo las Fuerzas Armadas del país, con lo que habían sido los últimos años de gestión. ¿Qué le espera a Zimbabue luego de la salida de Robert Mugabe y las concesiones que acaban de hacer a su favor? Sí. Bueno, yo aspiro, y yo creo que toda la comunidad internacional aspira, que este cambio que se está empezando a producir en Zimbabue traiga como resultado un beneficio a la población de Zimbabue. Un beneficio después de 37 años que tiene la población sufriendo los peores rigores en materia económica, en materia social, que ha tenido y estuvo disputando con Venezuela el honroso honor de tener la inflación más alta del mundo y que han empobrecido lo que fue llamado en un momento el granero de África, que era la antigua Rhodesia. Es así. Y lamentablemente el señor Mugabe ha hundido a Zimbabue en una situación de pobreza. Hemos visto las expresiones de júbilo de los zimbabuenses en las calles porque esperan que haya un futuro mejor, que haya un cambio, que se produzca una transición después de estos años y que empiece un proceso de mejoramiento en el nivel y la calidad de vida en Zimbabue. Bueno, es importante destacar, profesor Contreras, que el presidente de Zimbabue tiene más de 90 años. Ahora el expresidente pues va a tener momentos de reposo, momentos de quizás de tranquilidad, porque además va a estar en su país, que eso fue algo que él pidió, no quería estar en el exilio. Pero quisiera preguntarle, usted que analiza el acontecer mundial, que está atento a lo que acontece fuera de nuestra frontera, ¿cómo evalúa un gobierno con un presidente de tan alta edad, número uno, y después de tantos años de gestión? Porque muchos dicen, yo estoy en contra de los golpes, de los golpes de Estado, porque generan violencia, porque no es la manera de sacar a los gobiernos, pero en este caso se aplaude un golpe de Estado. Es que creo que esto no fue un golpe de Estado como lo conocemos, fue un cansancio general de la población porque hasta su propio partido, Sí, además fue una exigencia así es, su propio partido legítima. le pidió la renuncia, la asamblea que era gobernada o manejada por su gente le pidió la renuncia, así que toda la población, y vemos las imágenes de la gente celebrando que por fin se acaba la era de Mugabe y se abre una perspectiva, un abanico distinto en Zimbabue. Yo creo que en Zimbabue hay una opción, hay una oportunidad de en unos meses llamar a un proceso electoral, porque lo que todo el mundo aspira es que este vicepresidente no vaya a quedarse en el poder, porque además trae vicios como los que tuvo durante el periodo de Mugabe, porque era su vicepresidente y evidentemente tiene también aspectos oscuros en la historia reciente de Zimbabue. Así que todo el mundo espera que haya este proceso de transición, que se llame un proceso electoral donde participen y quizás Naciones Unidas pueda ayudar a buscar que realice un proceso electoral que sea supervisado por Naciones Unidas y haya transparencia para que se produzca un verdadero cambio en Zimbabue. En África, pero en el norte, los países que son parte del Medio Oriente, como Túnez, Egipto y Libia, tienen un antecedente. Hace algún tiempo comenzó la llamada primavera árabe, que comienza en Túnez. Luego hay un proceso de contagio que pasa por Libia, llega a Egipto, luego toca Siria, país asiático, parte del Medio Oriente, pero que es una guerra que no llega a su fin. Todavía no está claro Sí, que si todavía realmente están ahí. era agenda de la primavera árabe o no. Pero pudiera pasar el mismo fenómeno, pudiera ocurrir lo mismo en África con lo que aconteció en Zimbabue. Cae el presidente Robert Mugabe, porque realmente así haya dimitido, así haya renunciado, la exigencia era que renuncie, de lo contrario iban a pasar al proceso de juicio político, que iba mucho más drástico para él.
puede pasar este sistema de contagio. Tenemos países cerca, o sea, dentro del mismo continente, quizás no cerca geográficamente, pero del mismo continente. Estamos hablando de Omar al-Bashir en Sudán, por ejemplo. Estamos hablando de otras dictaduras que están posadas dentro del territorio africano que pudieran ser contagiadas de este fenómeno. Sí, seguramente que sí. Estas dictaduras que llevan 30 años, hasta 40 años en algunos países africanos, que lo único que han traído es mayor pobreza, división social, exclusión, van cayendo por su propio peso. Y quizás el ejemplo de Zimbabue puede producir un efecto positivo para que se vaya estableciendo un proceso de democratización en la región. En muchos países vecinos de África que tienen regímenes dictatoriales con Claro. mucho tiempo, que prácticamente el denominador común es el hecho de la corrupción y del empobrecimiento de la población. Claro. Ese dicho de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente tiene mucho sentido en África. Bueno, es importante también destacar el rol que tenía Zimbabue antes de estos 37 años del poder de Mugabe. Era el país que, hablando de agricultura, era el número uno, alimentaba gran parte de África, Sí. abastecía de alimentos a una gran cantidad de personas dentro del continente, no solamente dentro de Zimbabue, sino dentro del continente, y pues se convierte en uno de los países más pobres del mundo y deja de tener ese empuje. Pero entra al juego una de las potencias, una de los líderes del bloque africano, que es Sudáfrica, entra a ejercer también ciertas presiones dentro de la Unión Africana, entra a ejercer presiones dentro del país, dentro de Zimbabue, le expresa al país que lo necesita, que necesita que Zimbabue vuelva a ser la Zimbabue que fue, porque África en este momento está demandando de ellos lo que en algún momento le otorgaron al continente. Y es allí donde evaluamos el papel preponderante de los países potenciales. Estamos hablando de una Sudáfrica que es al continente africano lo que es los Estados Unidos al continente americano, o lo que pudiera ser Alemania al continente europeo, o lo que pudiera ser China para los asiáticos. Entonces, eso es lo que quisiera que usted rescatara en este momento. Hacia ahí quiero arrojar este momento de análisis. Cómo se evalúa el rol de los países potencia en el bienestar de las otras naciones y si los demás países potencia de otros continentes también siguen el ejemplo de Sudáfrica. Sí, hay países que son líderes en la región y evidentemente Sudáfrica es un líder, sobre todo en la parte sur de África. Lo que realmente produce esta situación es que el país líder tenga un ejemplo positivo, porque evidentemente hay países líderes que han generado una situación negativa y que hace que los dictadores o las personas que han tenido el poder en algunas naciones de África, sobre todo de lo que estamos hablando, mantengan esa situación. Y el tema del experimento de Mugabe creo que ha resultado nefasto para Zimbabue. La pobreza que se ve en un país con el potencial que tiene Zimbabue es realmente indignante y creo que eso puede producir un cambio dentro de... ¿Ve capaces a los demás países potencias en otros continentes de asumir el mismo rol, la misma responsabilidad con respecto a sus compatriotas regionales? Sí, es que yo creo que hay países... Corregionales. Sí, hay países que quizás bajo el esquema del respeto a la soberanía no ejercen el liderazgo que deberían ejercer. Y eso los exime y cuando alguien no ejerce el liderazgo, siempre aparece otro que sí está dispuesto a ejercer ese liderazgo y lo pierde, ¿no? Así que Claro. yo creo que es una realidad que sucede en los países, en las regiones, que hay un país que realmente tiene un potencial mayor y el resto de los países sigue el ejemplo, ¿no? Y además es una responsabilidad reconocida. ¿Usted considera realmente que estos países que tienen cierto liderazgo, además que lo reconocen, porque lo tienen, porque además son miembros de organismos internacionales en donde tienen participación muchísimo más pujante, muchísimo más fuerte, y pues los demás países también le reconocen su liderazgo? Claro. ¿Crees que ellos tienen responsabilidad oficial con los demás o pueden hacerse la vista gorda entre ciertas situaciones? Yo sé que no es penado hacerse la vista gorda entre realidades distintas, pero sí es criticado por la comunidad internacional. ¿Cuál es la razón
por la que ciertos países potencias, ciertos países líderes de algunos continentes están pasando por alto situaciones que están ocurriendo con países vecinos o allegados dentro del mismo continente. Esto me lo va a responder en la próxima parte acá en Brújula Internacional.